¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Soy Juan Carlos Camacho, soy coach ejecutivo, consultor en desarrollo organizacional y hoy quiero hacer algunas reflexiones acerca de lo que veo que está pasando en nuestro país. Porque por un lado, creo que para la mayoría de las personas que nos interesa entender la realidad nacional, analizarla, tener un criterio abierto, tener un criterio profundo, debatir, discutir, llegar a conclusiones, es más que evidente que estamos en medio de una crisis muy severa, digamos, de inteligencia, de análisis, de debate, y donde lo que empezó siendo una manifestación de autoritarismo, de cerrazón, se ha vuelto una regla. Todos estos temas de criticar al opositor, de denigrarlo, de atacarlo desde el punto de vista de lo que gana, a quién responde, etcétera, evidentemente tiene un fin de dinamitar los cimientos de la credibilidad. Y pareciera que ha tenido un resultado más allá de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Creo que la mayoría de los mexicanos pensamos que las elecciones iban a ser un parteaguas para que el partido hoy en el poder se debilitara y hubiera más opciones, por lo menos para debatir. Pero hemos encontrado todo lo contrario. Hay una visión de país que evidentemente está basada en un deseo de acumulación total de poder, de tomar decisiones que ni siquiera se discutan, porque la realidad, y eso me parece realmente inquietante, ¿cuántas de las decisiones que tomó el actual presidente, digamos, le fueron bloqueadas? Finalmente hizo lo que quiso, construyó un tren que no se usa y se gastó centenares de miles de millones de dólares. Hizo un aeropuerto como una manera de aparentemente resolver un problema a partir de que cerraron el otro aeropuerto, que seguramente habría mucha corrupción, pero yo digo, pues hubieran atacado la corrupción, hubieran metido incluso a la cárcel al que cometió los actos indebidos, pero cancelaron definitivamente el proyecto, generaron un déficit presupuestario impresionante y construyeron un aeropuerto muy bonito, lejos de la ciudad, que evidentemente no se usa, o se usa muy poco. Compraron una línea aérea que no se usa tampoco, que van los aviones vacíos. Entonces, el criterio que hay detrás de todas estas obras y de todas estas decisiones es hacer lo que alguien quiere y no tener nadie que se lo ponga. Y cuando alguien se atreve a cuestionarlo, pues él simplemente dice que por seguridad nacional toda esa información está reservada. Entonces, si ya con un gobierno que de alguna manera tenía ciertos contrapesos, él de todas maneras hizo lo que quiso, ¿qué va a pasar con un gobierno que no solo no tiene alguien que le debata, sino que legalmente ya no van a tener ninguna autoridad, organismo autónomo, poder que haga contrapeso? O sea, ¿qué nos depara esta realidad? ¿Y qué nos depara cuando en medio de una reforma tan debatida, tan crítica, tan controversial como es este tema de la reforma judicial, donde claramente desde el Ejecutivo se debilita al Poder Judicial, sabiendo que ahora con todas estas ideas, con toda esta creatividad de tener un organismo que regula la actividad de los jueces, pues finalmente se asegura que cualquier decisión que se tome desde el poder no solo no va a poder ser revertida, sino que ni siquiera puede ser cuestionada, y que el que se atreva a ir en contra de lo que manda, en este caso, la presidenta o el presidente detrás del poder o quien sea, va a ser incluso cuestionado y seguramente llevado a juicio o a algún juicio político, o vayan ustedes a saber a qué. Entonces, qué interesante hablar de que primero los pobres, qué interesante que haya programas sociales que beneficien
a los más necesitados que estuvieron olvidados por generaciones. Pero ¿dónde está el debate de las ideas? ¿Dónde está la posibilidad de construir como país? Y entonces lo que veo que está sucediendo es que hemos entrado en un periodo de duelo nacional, ante lo inevitable, ante el colapso total de las instituciones, de la economía, de la estabilidad, de la tranquilidad, donde sabemos quién tiene el poder en este país, donde sabemos que no se combate la delincuencia y cada vez se va a poner peor, y donde sabemos los grandes riesgos que puede enfrentar la misma clase dominante que hoy se encuentra en el poder, y cuántos años, espero lustros o décadas, tendrán que pasar para que esto se revierta a una dinámica verdaderamente democrática, porque claramente lo que estamos viviendo no es democracia, es totalitarismo. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese duelo? Y sobre todo, ¿cómo podemos analizar lo que hay detrás de esta clase dominante? Porque puedo entender que haya un hombre un tanto desquiciado, o bastante, pero ¿qué hace él para poder convocar a toda esta cantidad ahora de diputados, de senadores que se alinean con él, que no le discuten, que no le debaten la más mínima idea y que simplemente, al peor estilo de lo que pasó hace decenas de años y que supuestamente ya se había terminado, simplemente levantan la mano, se van a una sede alterna, votan una reforma, no la discuten en lo mínimo? Entonces, ¿cuál es el sentido, cuál es el espíritu, cuál es el compromiso de alguien que decide ser diputado, incluso que decide apoyar una cierta ideología, pero que no se atreve ni siquiera a levantar la mano para cuestionar algo? Todo pasa al pie de la letra como lo dicta el Tlatoani. Y eso realmente es terriblemente preocupante. Y yo en algunas ocasiones he comentado que pareciera que Maslow se equivocó. Este autor que hablaba de la pirámide de las necesidades o de las motivaciones y que ponía en primer lugar las necesidades de supervivencia y muy por arriba las necesidades de aspiración personal, de crecimiento. Porque cuando hay una ideología de por medio, parece que lo más importante y lo que está en la base de la pirámide no es la subsistencia, es la política, es la ideología, es la esperanza, porque en medio de esa esperanza se puede cuestionar todo. Deja de ser importante generar riqueza, deja de ser importante crecer, desarrollarse, tener estabilidad, tener una empresa. Todo deja de ser importante porque la ideología se apodera de todas las conciencias, o al menos de las conciencias de la mayoría de la población. Y esto es lo más preocupante. ¿Cómo hacer entonces para romper esa estructura mental de los que tienen la capacidad de oponerse en un momento dado a la figura central y tener un debate de las ideas? Y si hay algo que se tiene que modificar del Poder Judicial, de la Presidencia, de donde sea que se modifique, pero no de esta manera absolutamente autoritaria que va en contra de todo, de la civilidad, de los valores, y que hoy ya tiene la moneda cercana o por arriba de los 20 pesos. Yo digo, ¿qué va a pasar si ahora que él se opone y que dice que Estados Unidos va en contra de la soberanía y que no puede opinar nada, con él ha opinado de todo y de todos los países y se ha metido en conflicto, lo mismo con España que con Ecuador, que con todo el mundo, incluso con Estados Unidos? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se ponga en duda el Tratado de Libre Comercio y cuando haya voces que ya empieza a verlas de decir, no queremos estar con un país donde no hay leyes, donde las leyes no se cumplen, donde muy probablemente vamos a depender de jueces que están dentro de la nómina real del partido dominante y que van a tomar cualquier decisión solamente a favor de ese partido y no a favor de la población? ¿Tú invertirías en un país bajo ese contexto, con ese nivel de inseguridad privada y con ese nivel de inseguridad institucional? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Porque evidentemente razón no la hay.
¿Qué motiva a todas esas personas aparentemente inteligentes a estar ahí apoyando de manera ciega? Y creo entonces que la verdadera lucha, la única quizá que tenemos es por la presión externa, que cada vez va a ser mayor sin duda, y que las personas que hoy están al frente del poder entiendan que su verdadero nacionalismo no es apoyar a una causa. Su verdadero nacionalismo es que razonen, que mediten y que comiencen a hablar, que comiencen a responder con inteligencia a lo que consideran justo y a lo que consideran que no lo es. Y regresemos a un país donde nos atrevamos a debatir, no únicamente a censurar, a criticar, a descalificar, a etiquetar. Ojalá realmente que podamos salir de este duelo, salir de esta crisis monumental a la que estamos entrando y que nadie tiene certeza de qué puede pasar. Lo único que es claro es que no será algo bueno. ¿Qué piensas? ¿Te sientes también en duelo? De no poder hacer nada, de darte cuenta de las cosas tan absurdas que están pasando en nuestro país y tener que ser un espectador pasivo de esta locura. Espero tu punto de vista. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.